Gente, bienvenido nuevamente a... Tenemos un nuevo video para la capacitación donde vamos a estar explicando ya o dando la última clase de lo que sería el módulo 1, que sería ya la culminación con la explicación de lo que sería el ciclo frigorífico o el ciclo de refrigeración. Basado en el sistema del aire acondicionado automotriz. Esta serie de videos o esta capacitación que he venido dando es para aire acondicionado automotriz de vehículos particulares, sedán y sub, para que quede en claro. Entonces, ya en este punto tienes que, para poder entender esto, haber pasado por toda la lista de reproducción de la capacitación y en esa lista de reproducción ver el video que tengo de cada una de las piezas. Esas son las piezas que también son los 5 componentes esenciales para el ciclo de refrigeración: compresor, condensador, filtro, válvula y evaporador. Ahí dimos la descripción de estos 5 elementos y en este video, que es el último, o en esta clase, porque no sé si va a ser 1 o 2 videos o 3, a todos juntos cómo funcionan. Todos estos componentes juntos es que hacen como tal el ciclo de refrigeración. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a cambiar la cámara y la voy a enfocar directamente aquí a la pantalla. Ok, entonces ya tenemos el diagrama para explicar el ciclo de refrigeración. Aquí hice una imagen representativa con este subrayado de este lado en rojo para representar el lado de alta presión y alta temperatura, y este otro en azul para representar el lado de baja presión, baja temperatura. Ya, como les dije anteriormente, si vieron la lista de reproducción, saben cómo funciona cada uno de estos elementos. Entonces, obviamente no voy a estar explicando nuevamente eso. Estas flechas que dibujé aquí indican el sentido en que va corriendo el gas refrigerante. Tiene este sentido. Al hacer su ciclo tiene un solo sentido. Tenemos el compresor, que saben que tiene sus dos tomas, una de succión, la de succión, que sería el lado de baja presión. Este es el lado azul, es el lado de baja presión, y tiene la toma de dispersión, que sería el lado de alta presión. Tenemos estos números acá que son en grados centígrados o grados Celsius, representativo en lo que sería como un aproximado de la temperatura que está el gas refrigerante en cada una de las líneas. Ojo, esto es basado en el gas R134A. Esta temperatura puede variar dependiendo del gas que use el sistema, pero vamos a explicar el ciclo frigorífico tomando como referencia el gas 134, pero que en sus efectos el ciclo es igual independientemente el tipo de gas. Yo puse esto acá como para hacer referencia a lo que voy a explicar. Vamos a empezar explicando por el compresor. Tenemos un sistema de aire acondicionado cargado de gas completo, ¿ok? Entonces tenemos que el compresor trabajo, aquí tenemos la polea y empieza a trabajar, a comprimir el gas refrigerante. Encendemos el aire acondicionado. Entonces el compresor va a empezar a dispersar el gas por la línea de alta presión. En los vehículos esta es la línea, o en el aire acondicionado automotriz, esta es la línea de alta presión, vamos a llamar la línea de alta. Por acá va el gas en forma de vapor a alta presión y alta temperatura. Este gas en esta línea aproximadamente va a estar a unos 60 o 70 grados Fahrenheit dentro de la tubería, el gas como tal. Ya saben que el compresor prácticamente es una bomba de calor, o es el que bombea el gas refrigerante. Entonces va a bombear ese gas o va a dispersar ese gas hacia el condensador. Ya sabemos que el condensador, vamos a llamarlo que es el disipador de calor. El condensador es el que se va a encargar de quitarle calor al gas refrigerante y a su vez va a convertir el gas en forma de vapor, en estado de la materia vapor a estado de la materia líquido. Aquí va a haber un cambio de fase en el gas refrigerante, de vapor o gaseoso a líquido. Lo hace gracias a la acción del ventilador. Aquí el condensador siempre va a ir ventilado o refrigerado. Entonces esta línea, vuelvo y repito para que se entienda bien, alta presión a alta temperatura, vapor. Aquí está escrito de igual manera. Cuando sale el gas del condensador, ya le dije que viene convertido en líquido, pero es una alta proporción líquido-gas. Es un gas saturado, vamos a decir un 95-98% líquido con un 2, un 5, un 3% vapor. Gas saturado, su mayoría líquido. Dependiendo del sistema, del vehículo, de la marca, quizás unos van a dar más gas líquido acá. Digamos, unos van a dar 95% líquido, 5% vapor. Otros van a dar 98% líquido, 2% vapor. Pero, como les digo, algo representativo. Gas saturado, líquido a alta presión y alta temperatura, pero subenfriado. Esto va a ser un líquido subenfriado porque se enfrió gracias a la ventilación del fan que va en el condensador, y por eso les pongo referencias de temperatura. Aquí el gas entró a una alta presión y alta temperatura a 60 o 75 grados Celsius.
aquí va a salir líquido igual a alta presión, igual a alta temperatura, pero como a unos 40 o 50 grados Celsius. Perdió aproximadamente 10 a 15 grados Celsius. Por eso se le denomina subenfriado. Del condensador, según el sistema, va a pasar al filtro. Recuerden que ya les expliqué en el video del filtro que hay filtros que van en la línea de subenfriamiento. Esta línea la vamos a llamar subenfriamiento desde la válvula hasta acá, hasta el condensador, independiente haya filtro aquí o no, línea de subenfriamiento, línea de alta, línea de subenfriamiento. Entonces, como les venía diciendo, recuerden que en la capacitación del filtro tenemos filtros en la línea de subenfriamiento, y cuando no lo trae aquí, lo trae en la línea de baja presión, que serían deshidratadores que van aquí en la línea de succión, acumuladores deshidratantes. Pero como les dije, esto es representativo. Ya ahorita después yo voy a explicar cada uno de los sistemas que existen en el aire acondicionado automotriz. Por ejemplo, el que trae válvula de expansión termostática. Aquí puse BET, que son las iniciales de válvula de expansión termostática. O sea, voy a explicar sistemas con válvula de expansión termostática, con tubo de orificio, que es lo conocido como válvula lápiz, y válvula block, que prácticamente es igual que esto, y de los que traigan deshidratantes y filtro de esto o filtro sílica. Entonces nos quedamos aquí. Pudiéramos decir que esto lo pudiéramos tomar como el primer esquema, donde podemos explicar acá el esquema de vehículos que traen el filtro secador normal de botella con válvula de expansión termostática, que a su vez también se puede tomar como explicación del filtro sílica. Recuerden que este filtro hace lo mismo que el filtro sílica, recoge humedad y nos garantiza más líquido, o que el gas refrigerante salga la mayor cantidad de líquido hacia la válvula de expansión. Igual lo hace el filtro sílica, trata de desaturar, puede decirse, el gas refrigerante. Entonces nos quedamos que esta es la línea de subenfriamiento, sale el gas subenfriado hacia el filtro. Ya lo acabo de decir, el filtro se encarga de recoger humedad y de desaturar, vamos a darle ese término, el gas refrigerante. Como tal, no tiene una función así tan específica, tan termodinámica como lo tendría el compresor, el evaporador, el condensador o la válvula de expansión. Aquí se recoge humedad, quizás un poco de sucio, y garantiza la entrada del gas líquido, o que trate de llegar más líquido hacia la válvula de expansión. Llegamos a la válvula de expansión. La válvula de expansión, como ya lo vimos, se encarga de bajarle la presión al gas refrigerante. En la válvula de expansión tenemos, pudiéramos decir, los dos mundos. Aquí tenemos una frontera. En este punto de la válvula hacia acá tenemos una alta presión y una alta temperatura. Y de este punto hacia acá tenemos una baja presión, una baja temperatura. Gracias a la expansión es que tenemos ese fenómeno. Recuerden que la válvula de expansión lo que hace es darle una caída brusca de temperatura y presión al gas refrigerante. Y eso nos garantiza ya que el gas acá salga expandido. Bueno, ya lo expliqué en el video de la válvula. Es como que a un flujo mayor le hacemos una restricción y pasa el efecto o el fenómeno de expansión. Vean la expansión, que aquí el gas viene a unos 40-50 grados centígrados, y cuando se expande sale a unos aproximados 1 grado centígrado. O sea, una temperatura bastante baja. Sale de la válvula de expansión, líquido igual. Recuerden que aquí del filtro viene líquido. La válvula no cambia de estado el gas refrigerante, no hace ningún cambio de estado. Simplemente tumba la presión y a su vez la presión, al tumbar la presión, baja la temperatura del gas refrigerante. Esto nos va a ayudar a que el gas se evapore. De aquí viene para el evaporador. Ya lo expliqué en el video del evaporador. Recuerden que tenemos que el gas R134 se evapora a una temperatura de menos 26.2 grados Celsius, a una atmósfera a nivel del mar 14.7 psi. A nivel del mar tenemos esa presión de la atmósfera. Recuerden que ya lo dije, a más altura menos presión, y los líquidos a más altura hierven a menor temperatura. Para que puedan entender bien, ya tienen que haber visto este video. Entonces, al bajarle la presión y la temperatura al gas refrigerante, es como que le quitáramos atmósfera, como que hiciéramos, como hice con el ejemplo del agua, como que subiéramos el agua a la cima del monte Everest. El agua en la cima del monte Everest, del monte Everest, hierve a 86 grados centígrados aproximadamente, y aquí ahorita nosotros estamos en una isla prácticamente a nivel del mar, va a hervir a 100 grados centígrados. Entonces aquí, gracias a la expansión, a que le tumbamos la presión de manera brusca, el gas va a hervir a otra temperatura y se va a evaporar, y por eso tenemos, consiguiente a la válvula de expansión, tenemos el evaporador. Aquí es donde el gas refrigerante se va a transformar de líquido. Este es un líquido expandido, un líquido, vamos a decir, saturado también, de líquido a gaseoso o vapor. ¿Okay? Aquí tenemos que desde la válvula hasta la entrada del evaporador es un líquido a baja presión, baja temperatura, aproximadamente 1 grado centígrado de temperatura. Normalmente las válvulas de expansión van pegaditas acá al evaporador. Hay unas que sí quizás pueden tener un poco de distancia, pero normalmente van lo más pegada posible. Ya les dije, es representativo, ¿ok? Ya después veremos ejemplos en los vehículos.
Al llegar al evaporador que empieza a entrar, aquí hay un ventilador que le manda aire al evaporador y esa ventilación nos ayuda a que el gas se evapore porque recoge calor de la cabina y lo manda a través del evaporador. Ya sabemos lo que es calor sensible, calor latente, entalpía. Eso es lo que pasa en el evaporador. Entonces tenemos gas líquido a baja presión, baja temperatura que sale del evaporador. Vean, en forma de vapor, entró líquido, sale vapor. Aquí hay un cambio de fase. Muchachos, aquí tenemos cambio de fase de líquido a vapor. Y aquí tenemos cambio de fase, vapor a líquido. Condensador y evaporador cambian de fase. El gas refrigerante, pero son fenómenos inversos. Vapor a líquido, líquido a vapor. Entonces este lo cambió gracias a que se le bajó la presión. El gas refrigerante, su punto de ebullición también bajó, pasó de ser de menos 26.2 grados centígrados, que es una temperatura súper baja, prácticamente de congelación, a que, digamos, cambia la temperatura de evaporación a 2 grados. Eso hay una manera de cálculo que eso no lo vamos a explicar. Vamos a enfocarnos en cómo funciona este sistema. Gracias a eso y la ventilación, que lo que hace es transferirle calor al gas refrigerante, se evapora el gas, sale en forma de vapor saturado también, digamos un 95 a 98% vapor y un 2 a un 5% líquido, y sale a una temperatura un poco más alta. Recuerden que también en el evaporador ocurre el fenómeno de sobrecalentamiento. ¿Sobrecalentamiento por qué? Porque él absorbe el calor del habitáculo, entonces se va a sobrecalentar. Si un fluido entra a un elemento a una temperatura y sale a una temperatura más alta, ese fluido sufrió un sobrecalentamiento. Entonces tenemos vapor a baja presión, baja temperatura, aproximadamente unos 4, unos 2, unos 5, unos 6 grados representativo. Y va nuevamente al compresor, vapor. Recuerden que los compresores lo que hacen es comprimir un gas, no bombean un líquido, comprimen gas, no bombean líquido. No puede llegar líquido al compresor, o por lo menos altas cantidades o altas proporciones de líquido al compresor. Las bombas son las que bombean líquido, compresor comprime un gas. Entonces básicamente ya después que llega acá tenemos el ciclo completado, ¿okay? La línea de baja presión, muchachos, acá la línea de baja desde la válvula de expansión, desde la salida de la válvula de expansión hasta la entrada acá en el compresor, va a manejar una presión aproximada entre 25 a 35 psi, línea de baja, ¿ok? Gas R134A. Hablo del gas R134A porque la mayoría de los vehículos trae este tipo de gas. A partir del 2019 o 2016, hay unos vehículos 2016 que traen el gas R12334YF, que después vamos a hacer un video hablando acerca de los gases, sus temperaturas de ebullición, sus temperaturas críticas, sus componentes, todo eso. Entonces, este lado va a manejar 25 a 35 psi en baja. Este lado que puse yo por eso cuando empecé el video le dije que este recuadro acá en rojo y este azul representan lado de baja, lado de alta. El lado de alta, aunque aquí sea su enfriamiento, vamos a decir que todo este lado es alta presión, porque obviamente aquí se maneja una presión mucho más alta. Esa presión va a ir desde los 180 grados a 180 psi a 250 psi en alta. Ojo, esto es lo estándar cuando un sistema está funcionando bien, ¿ok? Lo estándar debería ser estas presiones aproximadamente. Ahorita vamos a ver ejemplos con vehículos que tenemos acá. Obviamente aquí siempre en la línea de alta presión, compresor condensador, vamos a tener una presión más alta que en la del subenfriamiento. Ok, y como les venía diciendo, el lado de alta presión maneja de 180 a 250 psi en el lado de alta, dependiendo de marca y modelo de vehículo. Como les dije, el lado de alta siempre va a estar un poco más caliente o con más presión que el lado del subenfriamiento, es lo que le venía diciendo para mantener el contexto. Y el lado de baja presión, a partir de la salida de la válvula de expansión hasta la entrada del compresor o la succión del compresor, va a manejar una presión entre 25 a 35 psi. PSI son libras por pulgada cuadrada. Ya después voy a hacer un video para la capacitación donde hablaremos mucho mejor de las presiones. Y muchachos, básicamente ya hice una descripción de lo que sería el ciclo frigorífico o el ciclo de refrigeración. En este caso, este ciclo que yo expliqué particularmente es el ciclo del aire acondicionado automotriz. Así es como se maneja este ciclo. Entonces ya en esta parte lo que les voy a dar es un resumen prácticamente de todos los 13 minutos que hablé anteriormente. Podríamos decir que el ciclo de refrigeración es un proceso termodinámico de intercambio de calor, donde actúan 5 elementos esenciales: compresor, condensador, filtro, válvula de expansión, evaporador. Pero también existe un sexto elemento, que es el que va a hacer funcionar este sistema o este ciclo, que sería el gas refrigerante.
Este proceso es empleado o está diseñado para acondicionar espacios a una temperatura requerida o agradable. Este ciclo podríamos decir que comienza en el compresor empujando el gas por todo el sistema, pero primeramente va a pasar por el condensador. Al pasar por el condensador, el gas refrigerante pasó de vapor a líquido, cambió su estado de la materia. Va a pasar por el filtro secador, se va a filtrar, va a llegar a la válvula de expansión. ¿Qué va a hacer la válvula de expansión con el gas refrigerante? Le va a quitar esa alta presión y esa alta temperatura gracias a una caída brusca de presión. Al salir de la válvula, sale el gas igualmente líquido a una baja presión y a una baja temperatura, que va a ayudar a cuando el gas refrigerante llegue al evaporador pueda evaporarse gracias al intercambio de calor que ocurre en el evaporador, gracias también a la ventilación. Y después que pasa por el evaporador, se vuelve a convertir en vapor y vuelve a llegar el compresor y vuelve a hacer su ciclo, muchachos. En pocas palabras, en este ciclo hay dos piezas fundamentales, que sería el condensador. ¿Qué pasa en el condensador? El condensador es el encargado de repeler o rechazar el calor del gas refrigerante obtenido por la compresión y también rechazar el calor que absorbe el evaporador. Entonces el evaporador es el encargado de absorber calor. Absorbe el calor del medio a refrigerar. Digamos, en esta habitación hay un aire acondicionado donde está el evaporador acá, y afuera en el techo, esto es un ejemplo de un aire acondicionado en una casa, está el condensador con el compresor. Este aire acondicionado, aquí su evaporador, lo que hace es absorber el calor de esta habitación y pasarlo a través del evaporador. Entonces el evaporador absorbe todo este calor, toda esta temperatura alta que había aquí en esta habitación, y obviamente por eso ocurre el fenómeno del sobrecalentamiento en el evaporador, porque absorbe el calor y lo va a liberar gracias a la compresión en el condensador, donde los fans van a estar refrescando el condensador. Entonces tenemos que un lado repele o rechaza calor gracias a la acción del condensador, y que otro lado absorbe calor de un espacio. Por eso en ese diagrama yo le dibujé dos cuadros, uno rojo y uno azul, en representación a las temperaturas y las presiones. Entonces, muchachos, básicamente ese es el ciclo del aire acondicionado automotriz. Ya de acá voy a hacer otro video explicando el mismo ciclo, pero en un vehículo en el taller, ya no así, y aparte explicando, como creo que lo dije ya en el video, el fluido del gas, de cómo se interpretan las presiones según el recorrido del gas. Recuerden que en el diagrama este que le pinté había unas flechas donde el gas gira en un sentido o va corriendo en un sentido, y las presiones que les acabo de mencionar, que se manejan en el aire acondicionado, se leen con unas herramientas que se llaman manómetros. Estas herramientas son las que nos ayudan a determinar o a diagnosticar las fallas, pero las presiones pueden variar según el sistema, según la marca, según dónde vayan ubicados los puertos donde conectamos esos manómetros. Eso es lo que quiero hacer próximo a este video para cerrar el módulo. Esta es la primera parte y va a haber una segunda parte. Espero que en esa segunda parte me pueda alcanzar para poder explicar los distintos tipos de sistemas, porque el sistema es el mismo, pero como les dije, lo que traen filtro, lo que traen deshidratado, lo que traen válvula termostática, de expansión termostática, y lo que traen válvula de tubo de orificio. Entonces tengo que esperar que me lleguen vehículos de esos modelos para poder grabarlo. Quizás el video se vaya a tardar un poco, espero que no, espero que esta semana que viene me llegue por lo menos uno con tubo de orificio. Y los de válvula de expansión termostática siempre llegan, casi la mayoría de los vehículos traen válvula de expansión termostática, pero para hacer un solo video, ¿ok? Bueno, sin más nada que agregar, espero que te esté gustando esta capacitación. No olvides suscribirte y darle like para que YouTube te informe cuando suba un nuevo contenido, ¿ok? Yo soy Winston y esto es Piston Priest.